Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo. Saludos desde los estudios de Conexión Radio 20 en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Abrazo especial para todos los oyentes, no solo de nuestro país, sino también fuera de él. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Freedom, llamados a la libertad. Y en este día especial me encuentro en compañía de mi hija y ella se va a presentar ahora para todos ustedes. Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes de Conexión Radio que nos ven, como lo dijo mi mamá, desde otras partes del país y desde fuera de Colombia. Un gran abrazo y qué bueno tenerlos aquí en esta transmisión. Sabemos que Dios va a hacer algo especial en este día. Así es. Y en compañía de Sofía, vamos a iniciar este tiempo colocando este programa en las manos del Señor. Así que allí donde está, yo le invito para que nos acompañe en una oración. Amado Señor Dios, te damos gracias por este precioso día. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor, de hablar de ti, de tus maravillas, con todo este público maravilloso, Señor. Yo te pido que esta palabra que has puesto hoy en nuestro corazón compartir, Señor, con todos los oyentes y con todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas, tú puedas hacer algo en sus vidas, Señor. Que ellos sean transformados. Te pido traer revelación a su corazón y a su espíritu por tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y vamos a ir en esta mañana a desarrollar un tema acerca de los dones espirituales. Así que yo le invito para que prepare su Biblia y vaya con nosotras a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y avanzaremos al versículo 4 en adelante. Yo voy a estar leyendo la versión PDT, la palabra de Dios para todos, que dice de la siguiente manera: hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Versículo 4. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio a todos. Versículo 8. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento. Y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar, a otro el de poder reconocer cuándo habla el Espíritu de Dios y cuándo habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Versículo 11 y último. Todo eso lo hace un solo espíritu y él decide qué le da a cada cual. Amén. Amén. Qué importante es lo que queremos compartirles en este programa, porque todo creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, si el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, pues tiene que haber evidencias, tienen que haber diferentes manifestaciones como lo estamos leyendo aquí. Y los dones espirituales no se pueden negar, porque los dones espirituales no son un capricho. Desafortunadamente, hoy en día escuchamos a muchas personas juzgar, criticar el desarrollo de los dones espirituales en la vida de otras personas. Cuando nosotros entendemos por la palabra del Señor que si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos como regalo la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo
morando en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que reparte a cada uno, como lo vimos allí en el último versículo, en el versículo 11. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente que dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Así que nosotros no podemos negar, no podemos ocultar y no podemos hacer de cuenta que los dones espirituales no son reales, que no existen. Porque de acuerdo a las Escrituras, a la palabra del Señor, y con lo que Dios le habló, le reveló al apóstol Pablo, y son palabras, cartas para las iglesias, para nosotros hoy en día, todos los cristianos, todos los creyentes deberíamos desarrollar nuestros dones espirituales. Y es importante desarrollarlos porque aquí leímos algo muy importante, y es que mucha gente no lo sabe o todavía no lo entiende. Y aquí leímos en este libro de la Biblia que los dones espirituales son un regalo que Dios le da a los hombres, como ya vimos que Él los reparte a cada uno como Él quiere, pero que esos dones son para servirle a Él. O sea que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes dones y que todos son con un mismo propósito, que servir a Dios. Ahora, de pronto hay mucha gente que diga, bueno, yo no sé qué dones Dios me ha dado, o ni siquiera todavía entiendo bien qué son los dones, pero primero creo que Dios nos habla en este día que ya tenemos dones porque Dios le ha placido darlos. Y si los oyentes de pronto todavía no saben cuáles son esos dones, yo creo que Dios va a traer revelación en esta mañana, pero entendiendo que cada don que tenemos es para ponerlo a disposición para servir a Dios. Y esta es otra cosa que va ligada con los dones, y es que mucha gente, mami, hoy en día piensa que servir a Dios solo es en la iglesia, que así hacer, como le dicen, diaconado, que ir a servir, limpiar sillas, lavar un baño, o recibir a la gente en la puerta, o estar en la alabanza con un micrófono, o en la consola como sonidista. Y la gente a veces cree que servir a Dios es solo dentro de la iglesia, pero según lo que acabamos de leer, no. Dios no solo nos dio dones para utilizarlos para servirle a Él dentro de la iglesia, sino desde el ámbito en el cual nos estamos moviendo. En este caso puede ser en su colegio, en la universidad, en el trabajo, y en todos los diferentes espacios en los cuales Dios nos pone. Debemos de poner esos dones a su disposición. Así es. Y aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 1 dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentienda. Y quiere decir que la palabra don significa regalo inmerecido. Así que no es algo que estemos pidiendo, no es que cuando tú naces le dices, Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Yo quiero tener esto o aquello. Exacto, es algo que tú lo puedes hacer, está perfecto, está muy bien. A medida que tú vas creciendo en el Señor, que tú naces de nuevo, tú puedes empezar a anhelar todos esos dones. Pero hay algo importante aquí que no debes olvidar, y es que no depende de ti, depende de Dios. Y lo que deberías hacer en tu oración es decirle: Señor, revélame cuáles son los dones, cuáles son esas capacidades especiales. Me gusta mucho cómo lo menciona, cómo lo describe esta versión. Las capacidades especiales que el Espíritu Santo tiene para mí. ¿Para qué me has escogido? ¿Por qué? Porque los dones espirituales son herramientas para que todos nosotros podamos alcanzar el propósito con el cual Dios nos puso en esta tierra. Así que el versículo 4 dice: hay distintas clases de dones, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cada uno de estos dones, de los diferentes dones que se mencionan aquí, de los dones espirituales, de esos regalos inmerecidos, pero que al Espíritu Santo le place
entregarnos a cada uno de nosotros, equiparnos con ellos. Pero aquí hay algo que dice claramente, y es que el mismo Espíritu Santo es la fuente de todos ellos. Quiere decir que además de anhelar y de recibir esa revelación y de desarrollar esos dones, tu tarea es mantenerte en comunión con el Espíritu Santo, porque si Él es quien te da esa herramienta, Él es quien te debe dar la estrategia de cómo los vas a usar, en qué momento. Si tú te mantienes en una relación cercana de amistad, de intimidad con el Espíritu Santo, vas a poder manejar esos dones de la manera indicada. Y yo también quiero añadir a esto que sí son una herramienta para cumplir el propósito que Dios nos ha dejado a cada uno. Y es que todos los seres humanos tenemos un propósito. Puede que tú todavía no sepas cuál es, pero hay un propósito preparado de parte de Dios para ti. Y no estás solo en medio de todo este camino, de todo este recorrido que tenemos durante la vida, sino que Dios nos ha equipado con herramientas, con armas que podemos usar, nos ha equipado con capacidades especiales, que son los dones. O sea que no estamos solos en este trayecto de cumplir nuestro propósito como hijos de Dios, que es la gran comisión, ¿cierto? Así es. Y debemos de usar lo que Dios nos ha dado para llevar el evangelio a otros. Porque, como ya lo dijimos, los dones son una herramienta para el servicio de Dios, pero ahora la pregunta es ¿cómo vamos a aplicarlo? O sea, sí, está bien, ahora ya sabemos que tenemos dones, ya sabemos que Dios nos ha capacitado, que Dios tiene un propósito, pero ¿cómo voy a saber cuáles son y cómo los voy a desarrollar? Pues ya les dimos la clave, una relación con el Espíritu Santo, y es permanecer día y noche ahí con su presencia, y de esa manera se van a ir ejercitando los dones, porque yo diría, mami, que los dones espirituales son como un músculo del cuerpo. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando yo veo los deportistas de alto rendimiento que entrenan y entrenan, y a veces les hacen entrevistas y ellos dicen, yo practico tantas horas al día, por ejemplo 14 horas al día, y cuando uno va a ver como la competencia o el momento, ¿cómo se llama eso? Como la competencia, son como unos pocos segundos que compiten y se preparan algunos su vida entera solo para competir unos segundos, unos minutos, y los que perseveran son los que ganan. Asimismo, los dones hay que ejercitarlos, hay que desarrollarlos en una relación íntima, personal con Dios, con el Espíritu Santo, y así se van a poder, como los músculos, van a poder ir creciendo, desarrollándose, y vamos a poder utilizarlos como Dios quiere que los utilicemos. Y con el ejemplo que estás dando, quiere decir que, aunque ahora vamos a leer nuevamente ese listado de cuáles son esos dones, esas herramientas que el Espíritu Santo nos entrega en su gran amor y en su infinita misericordia, me hace pensar que ¿cómo los ejercitamos? Pues poniéndolos en práctica. Lo primero es, por ejemplo, hay uno que dice que Dios le da la capacidad de sanar a otros, o el don de sanidades, pero si nunca abres tu boca para orar por una persona enferma, entonces nunca vas a desarrollar ese don, nunca vas a hacer uso de esa herramienta que el Señor te ha dado. Recientemente conocí el caso de una persona. Ayer hablaba con una mujer que me contaba que por muchos años ha venido evitando una situación espiritual en su vida, y no le gusta hablar porque dice que de ese tema, acerca de que ve espíritus, siente presencias, oye voces. Ella dice, yo no sé si es un don de Dios, pero ha sido tan fuerte que ella me contaba, decía, le he dicho a Dios, no lo quiero. Si es un don, yo no lo quiero. Pero como es un regalo, no lo puede rechazar. ¿Qué pasa? No lo ha sabido manejar. Y entonces ahora ella me decía, no solamente yo he sido afectada, sino que ahora tengo 3 hijos y ahora mis 3 hijos también están siendo, por decirlo de alguna manera, atacados, ¿cierto? Están viviendo estas manifestaciones. Entonces fue un tormento para esta familia. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de que los dones son un regalo
No ignoramos, por supuesto, que el enemigo quiere torcer las cosas que Dios nos da, esas capacidades, quiere hacernos pensar que todo eso es negativo, que esas cosas no están bien. Pero ¿qué pasa? Cuando entras en esa intimidad, en esa comunión con el Espíritu Santo, entonces allí es donde vas a poder sumergirte de la manera correcta en lo que Dios quiere hacer contigo. Sí, y también quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando, no importa si son jóvenes, si son niños, si son adultos, si van a la iglesia, si no van a la iglesia, no tengan miedo de utilizar lo que Dios les ha dado. No tengan miedo de poner en práctica los dones que ya Dios ha puesto en ustedes. Como decía mi mamá, eso es común hoy en día, ver que la gente le tiene miedo a las manifestaciones de los dones que Dios nos ha entregado. Hay gente que le tiene miedo a la liberación, o que incluso no creen que eso existe, que Dios lo puede hacer. Otros que no creen o tienen miedo de hablar en lenguas, porque yo he escuchado, personalmente creo que mi mamá también, hemos tenido la oportunidad de escuchar gente que dicen, yo no hablo en lenguas porque a mí me da miedo, porque qué tal que yo esté hablando otras cosas, que yo esté hablando en otras lenguas demoníacas. Pero tener ese pensamiento, yo diría que eso es algo antibíblico, algo que va en contra de lo que acabamos de leer aquí en la palabra de Dios, y es que debemos hablar en lenguas, debemos de expulsar demonios, porque todos esos son dones que Dios nos ha entregado a cada uno. Así que queremos invitarlos a que no tengan miedo de utilizar los dones que Dios ha puesto en sus vidas. Porque si nos quedamos como callados o con eso, o no los utilizamos por temor, entonces personas a nuestro alrededor nunca van a poder experimentar quizá lo que Dios les quiere dar a través de nosotros. Entonces no tengan miedo de utilizar esos dones. Y acabas de decir algo muy importante, y es acerca del temor. El temor hace que la gente elija a veces apartarse de la iglesia, de la palabra, apartarse del Señor y volver atrás, o tomar un camino y una vida que no le pertenecen por el temor. Porque dicen, hay personas a las que Dios les da el don de la profecía. Y entonces temen porque dice, ¿qué tal que yo le diga esto a esa persona y no se cumpla? Que no suceda. Es que no depende de ti. Si eres tú, entonces estás inventando y ya estás pasando a otro plano y a otro lado espiritual de la oscuridad, que es la adivinación. Pero como no depende de ti, sino del Espíritu Santo, entonces lo que va a suceder es que cuando el Espíritu Santo te diga lo que debes hablar, porque así lo dice en el libro de los Hechos, que Él nos dirá lo que tenemos que hablar cuando sea necesario, entonces tú vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila, porque no es una responsabilidad tuya. Tu tarea es ser un canal de bendición para que Dios pueda darle una palabra a alguien, sacar algo a la luz, dar un consejo, y vas a estar completamente seguro que el Señor lo va a hacer. Y como decíamos acerca de que esto puede ser un ejemplo como un músculo que se va desarrollando. Si tú lo haces la primera vez, vas a empezar a seguir tomando confianza, seguridad, a desarrollar tu fe, y poco a poco, ya después no vas a orar solo por una persona. Tal vez el primero no se sane, porque Dios obra como Él quiere. Pero si tú sigues orando por personas enfermas, si tú sigues ejercitándote en el don de hablar en lenguas, poco a poco el Señor te va a ir añadiendo cada día más. Así es. Entonces vamos a poner en práctica, ¿cierto? Vamos a poner en Amén. práctica todos los dones y vamos a empezar a ejercitarlos y hacer que por medio de la oración, de la intimidad con Dios, vaya creciendo cada vez más. Y el versículo 5, aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice, recuerda, si acabas de llegar a esta conexión, que estamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Estamos leyendo el versículo 1 hasta el 11. En este momento, en el 5 dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y hay algo que te va a ayudar muchísimo, y en estos 3 versículos es muy claro, y es que tú no puedes
pensar que vas a manipular el don. Tienes que guardarte de eso. Bueno, como Dios me usa, yo voy a empezar a decir estas cosas porque yo necesito hacerle creer esto a esta persona porque esto me conviene. Tú no vas a hacer eso, ¿por qué? Porque le estás rindiendo cuentas a Dios, porque no depende de ti y porque los dones nunca van a ser para tu beneficio, no son para vanagloria. Aquí está específicamente explicado que es para servir a otros, para la extensión del reino de los cielos, para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo va a ser fuera de la iglesia, sino también dentro. No solo va a ser dentro, sino también fuera de la iglesia. Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo va contigo y los dones van a estar allí presentes en todo tiempo. Hay un versículo en el libro de Romanos que dice: los dones y el llamamiento son irrevocables. Aunque tú te quieras esconder, aunque tú quieras estar en el mundo, escondido detrás de no sé cuántas capas de pecado, allí igual Dios un día te va a utilizar. Hemos escuchado casos, testimonios de gente que dice: no, pero yo estoy en el mundo y allá Dios me persigue y allá yo no quiero saber, yo no quiero oír, yo no quiero hablar, pero hay una necesidad porque no depende de ti. Así que el consejo que queremos darte en esta hora y queremos que atesores en tu corazón es: empieza a pedirle al Señor que se desarrollen en ti todos esos dones. Deja de lado el temor, deja el miedo, la inseguridad, la desconfianza y deposita toda tu fe y tu corazón en las manos de Dios para que Él te use como Él lo tiene planeado. Así es, también queremos invitarlos de manera especial a que se preparen, a que, como ya lo hemos dicho varias veces, desarrollen ese músculo espiritual, desarrollen más a profundidad su relación con Dios, que sea como un árbol que echa raíces muy profundas, que cuando lo van a arrancar, que no pueden porque las raíces están tan arraigadas al suelo que es imposible quitarlo. Entonces esforcémonos en hacer crecer nuestra relación con Dios. Y quiero decir otra cosa importante, y es que en el mundo natural, en el mundo laboral, para que una persona pueda conseguir un buen empleo, hoy en día se necesitan como muchos títulos, que ser profesional, hablar varios idiomas, tener una experiencia laboral amplia y para tener un buen empleo. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Entre más preparación haya, entre más preparación tengamos, más Dios nos puede usar. Amén. A más lugares nos puede llevar. Entonces preparémonos en la palabra, preparémonos en la oración, en lo secreto. Amén. Preparémonos en esos dones que Dios nos ha entregado para que Él nos pueda llevar a lugares que no nos imaginamos. Si queremos hacer cosas grandes, que Dios nos lleve a lugares grandes, que Dios nos utilice en gran manera, pues debemos de empezar a cultivar lo pequeño. Debemos de empezar a trabajar en sembrar esas semillas pequeñas para que haya un buen fruto. Entonces, preparémonos más en el espíritu, preparémonos más esos dones, ejercitemos más esos dones espirituales para que podamos crecer mucho, así como el ejemplo del árbol. Claro que sí. Vamos a mirar ahí el versículo 8 en adelante, porque vamos a encontrar una descripción de algunos de los dones. Estamos seguros que estos no son los únicos. Por ahí en el libro de Romanos capítulo 12, también en la parte final, habla acerca de otros dones, otras maneras de servir también. Y por ejemplo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, donde habla que también, ¿no? Habla de los dones ministeriales, de cómo unos fueron llamados a ser apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas, pastores. Pero aquí, en esta parte, en 1 Corintios 12, versículo 8 dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Mira qué hermoso, ¿verdad? Hay gente que dice: pero yo no sé por qué todo el mundo viene y me cuenta sus problemas, hasta yo me siento en el bus o mientras estoy en un paradero, la gente empieza a contarme su situación y llora y yo no sé qué hacer. Bueno, tal vez Dios a ti te ha dado la capacidad de dar consejos sabios. ¿Y cuál es la manera de saber cómo responder
cuando tienes palabra de Dios en tu corazón, cuando tienes esa relación, esa cercanía, esa amistad con el Espíritu Santo te va a decir lo que la persona necesita escuchar. Y precisamente para no sentir como ese temor, ay no, si se me acerca y empieza a llorar y me cuenta yo qué le voy a decir, para no sentir ese temor, precisamente lo que les decíamos, hay que prepararse en la palabra para que si Dios nos pone en un lugar específico con una persona específica que nos cuente sus problemas, ya sepamos, ya estoy tranquilo porque ya conozco la palabra, ya sé que le voy a responder, porque es tan fuerte mi relación con Dios que no me da temor porque yo sé que Él es el que habla por medio de mí. Entonces debemos llenarnos para poder dar a los demás de lo que hay en nuestro corazón. Así es. Y hablando de esta misma capacidad, de este mismo regalo, de este mismo don, que es el de consejos sabios, hay gente que de pronto dice, lo mío no es predicar en una tarima, lo mío no es hablarle a mucha gente porque me da pena, me da nervios. Yo conocemos gente así que tiene como, le dicen... tímida. Como le dicen, pánico escénico, ¿no? Que les da incluso ganas de vomitar cuando se paran en público, que les empiezan a temblar las piernas, las manos, o se ponen muy nerviosos, como ansiosos. Y es que es verdad que no todo es para todo el mundo, pero de pronto lo tuyo no sea hablar en público, pero lo tuyo sea dar consejos a personas cara a cara, con personas cara a cara. De pronto lo tuyo no sea coger un micrófono y predicar a una iglesia de cientos y miles, sino que lo tuyo sea estar sentado en el SITP y que se te siente una persona al lado y tú empezar a aconsejarla, a predicarle. Entonces debemos ir descubriendo cuáles son esos dones, cuáles son esas capacidades que Dios nos ha dado. Así es. Aquí en el versículo 8, en la segunda parte, dice, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento. Dios te puede revelar de muchas maneras. Cuando pasas tiempo en oración, Dios puede revelarte alguna situación de alguien. Todas las veces no necesariamente Dios te va a revelar para que hables con esa persona. Tal vez Dios, he conocido casos de personas que dicen, Dios me despertó a orar a la madrugada por este nombre en específico y una situación específica, pero yo no conozco a esa persona, nunca le he visto. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros cuando estamos en una necesidad. Así que Dios puede traer sobre ti una revelación, independientemente de si es una persona que conoces o no. Así que muchas veces Dios te va a mostrar cosas para que tú puedas orar en favor de otras personas. En otras ocasiones tal vez el Señor sí te pida que vayas y hables con esa persona porque quiere advertirle acerca de una situación, porque quiere guardarla de algo. Entonces hay muchas maneras en las que tú puedes servir. Y esto, por ejemplo, lo del consejo sabio, lo de alguna revelación para una persona, no tiene que ser específicamente en la iglesia. Y queremos ser muy enfáticas en eso. Donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu estudio, en tu entorno, en tu misma casa, con tu familia, con familiares que tienes en otro lugar, en algún momento alguien va a necesitar escuchar algo de parte de Dios que tú ni siquiera sabes que esa persona está viviendo, pero que el Señor quiere hacer algo en favor de su vida. Mantente conectado con el Espíritu Santo para que pueda ser usado en gran manera por Él. Amén. Sigamos ahí en la lectura. Versículo 9 dice, el mismo Espíritu a otro le da fe. Qué increíble, ¿no? Porque la fe se desarrolla directamente con Dios. Ahí dice que el mismo Espíritu Santo es el que da la fe. Entonces, ¿la fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo quiero recibir algo y yo creo que lo voy a recibir, aunque lo que estoy viviendo parece todo lo contrario, ¿no? Así es. Y este don es algo muy tremendo porque con este don se desarrollan muchos otros más. A través del don de la fe, es como una rama que desprende se desprenden varias ramas como de la fe. Y de aquí se desprende el siguiente don, que es el de sanar enfermos. El de sanar enfermos. Y este era uno de los dones que más utilizaba Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si leemos la Biblia nos damos cuenta que Jesús sanó a muchos endemoniados. Está el endemoniado gadareno, que lo ataban con cadenas. Estaban jóvenes lunáticos, jóvenes que ya estaban
fuera de sí, que su mente estaba, que no estaban cuerdos. Y todo esto Jesús lo hizo por medio de la fe. Amén. Entonces debemos desarrollar ese don. Y no sé si tú quieras compartir algo acerca de esos dos dones que hemos mencionado. Claro que sí. En esta versión dice, a otro el mismo, en el versículo 9, a otro el Espíritu le da gran fe. Gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Entonces, ¿cuántas enfermedades? Si en el tiempo de Jesús, dijiste algo muy interesante. Jesús hizo uso del don de la fe y del don de sanidad. Imagínense ahora que que se han descubierto tantas situaciones difíciles en temas de salud cada vez más complejos, que las enfermedades ahora mutan en otras, los virus, etcétera. ¿Cuánto más? Ponte a pensar, ¿cuánto más Dios no querrá en este tiempo que sus hijos, que su pueblo, que su creación esté sana? Dios necesita de personas llenas de fe, capaces de orar por la sanidad de muchos otros. Y para ir finalizando entonces, versículo 10 dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. ¡Wow! Esto es impresionante. Porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, al igual que Jesús. Y no se puede ignorar. Tristemente, a veces entre creyentes, la gente dice, no, pero es que los profetas ya no existen. Es que ya no se hacen milagros, es que ya no existen las sanidades. Eso fue para el tiempo de los apóstoles. Pues déjame decirte que el Espíritu Santo sigue en medio de nosotros, sigue obrando. El Espíritu Santo se irá el día que la iglesia sea quitada de la tierra. Mientras tanto, el regalo maravilloso que el Padre nos ha dejado es a su Santo Espíritu. Es una promesa, es un regalo. Así que deja de estar perdiendo el tiempo en cuestionar cuando hay un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Deja de juzgar, deja de señalar, deja de dudar, de criticar. De temer. Exacto, y más bien empieza a anhelar que la presencia de Dios se manifieste de manera sobrenatural donde quiera que tú estés. Amén. Y es necesario que en nuestras iglesias haya este mover de los dones. Es necesario Amén. que en las iglesias haya profecía, porque eso está escrito, no lo digo yo, no lo dice la pastora Aide, no lo dice Conexión Radio, sino que lo dice aquí la misma palabra, lo dice Dios mismo, que Él nos dejó los dones. Y si Él dejó el don de hablar en lenguas, entonces no hay que temer si hay manifestación en una iglesia, en nuestra casa, en nuestras propias vidas de ese don. No hay que temer si hay don de profecía, porque eso Dios lo dejó para sus hijos. Aleluya. Y yo creo que tú que estás ahí conectado eres un hijo de Dios, pero Dios está esperando que tú empieces a utilizar las herramientas que Él ya colocó en tus manos. Amén. Y dice aquí, en el mismo versículo 10, dice, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Qué importante esto. Si hay personas que tienen temor de saber si los dones espirituales que ven manifestados son de Dios o no, pues necesita estar en comunión con el Espíritu Santo, porque el don de discernimiento de espíritus proviene del Señor. Dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Y ya lo estaba mencionando Laura Sofía acerca del hablar en lenguas. Es tan importante que hay un capítulo, el capítulo 14 de aquí de la primera carta a los Corintios, está dedicado exclusivamente a hablar de ese don, del hablar en lenguas. Y déjeme decirle que en medio de estos dones espirituales del capítulo 12 y del 14, que es el de hablar en lenguas y de la interpretación y todo, que es importante, que es necesario, está el capítulo 13 que habla acerca de la preeminencia del amor. Entonces, todas estas cosas van a fluir de la manera correcta cuando tienes en tu corazón el amor de Dios. Si algo no opera dentro del marco del amor de Dios, entonces se puede salir de control. Por eso tu tarea es mantenerte firme, como ya te lo hemos dicho varias veces durante este programa, en esa relación, en esa comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y por supuesto con el Espíritu Santo.
Y para terminar este tiempo tan hermoso que Dios nos ha traído hoy, queremos orar por ti. Por ti que estás ahí conectado, que todavía no sabes cuáles son esos dones que Dios te ha dado, o que quizá ya sabes cuáles son, pero no sabes cómo utilizarlos, o sientes que no estás haciendo lo suficiente para desarrollarlos. Queremos hoy orar por ti y ministrar tu vida, porque creemos que esta palabra no ha sido casualidad, sino que Dios algo está haciendo ahí, algo está haciendo en tu corazón, y a través de tu vida creemos que Dios está impactando generaciones. Entonces queremos que te conectes ahí con Dios donde estás en este momento, si es en tu casa, en tu coche, si es en tu trabajo, si vas en el bus camino a un lugar, si es en la sala de tu casa. Queremos invitarte a que cierres ahí tus ojos y concéntrate con la presencia de Dios. Amén. Vamos a disponernos para orar. Dios, gracias por traer esta palabra a cada corazón. Hoy yo bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, por medio de la emisora Conexión Radio 20. Yo bendigo a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que ha escuchado este mensaje, Dios. Y oro por aquellos que se están preguntando en este momento, ¿cuáles son los dones que tú les has dado, Dios? Hoy tú estás trayendo confirmación a la vida, Señor Dios, de las personas que nos oyen. Tú les estás diciendo, yo les he dado algo mío a ustedes. Yo les he dado un regalo, les he entregado un propósito y les he entregado las herramientas para desarrollarlo. Dios, hoy te pido, revélate a cada corazón. Revela, Señor Dios, cuáles son los dones que tú les has entregado a cada uno de los oyentes, Señor Dios. Y te pido, Señor, en esta hora por aquellos que ya saben cuáles son, que los puedan ejercitar, Dios. Y yo siento, Señor Dios, que a partir de hoy tú vas a empezar, Señor Dios, a colocar a las personas en lugares estratégicos, Señor, en momentos específicos, con personas, Señor Dios, donde ellos van a tener que desarrollar ese don, Señor Dios. Ahí donde tú estás conectado, Dios te va a poner a personas para que tú les hables sabiamente. Dios te va a poner en lugares, en momentos específicos donde tú vas a aconsejar a aquel que te va a contar sus problemas. Y no tengas miedo, porque Dios va a poner en tu boca esas palabras que vas a decir. Aleluya. Así que Dios, yo bendigo a cada persona que tú utilizarás, Señor Dios. Te pido, quita todo temor, todo bloqueo, todo miedo, Señor Dios, a la manifestación de los dones que tú les has dado, Padre. Y hoy, Señor Dios, declaro que viene un crecimiento en la relación personal de cada uno contigo, Señor. Yo declaro que su relación crece, que se afirman sus raíces en el nombre de Jesús, y que van a dar, Señor Dios, mucho fruto, Padre. Y te doy gracias por ese regalo, por esos regalos que tú ya has colocado en cada oyente. Y declaro, Señor Dios, que a través de esos dones muchas personas, muchas, Señor, van a llegar a tus pies. Yo declaro, Señor Dios, que hay bendición para cada oyente y para sus familiares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por haber estado conectado aquí. Recuerda escribirnos desde dónde nos estás viendo. Deja tus mensajes, tu saludo, tu testimonio, tu petición de oración, y nosotros vamos a estar allí atentos a todos tus mensajes. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.